¿Cuántos alaban al Señor? ¿Puede regalarle una ofrenda de palma? Gloria a Dios. Damos bienvenida a todos, hermanos y hermanas que nos visitan también. Amigos, si hubiesen amigos, sean bienvenidos también. Vamos a la palabra del Señor, libro del profeta Isaías, capítulo 55. Libro del profeta Isaías, capítulo 55. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Leo la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén, hermano. Puede sentarse en esta mañana. El poder de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que hay poder en la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Dele una prenda de palma al Señor. El poder de la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La palabra de Dios es la fuerza más poderosa del mundo. No es una arma hecha por mano de hombre. No es una fuerza atómica. No es, hermano, un armamento físico nuclear, una artillería, las mejores, hermanos, bombas que pueden haber en la humanidad, en el mundo, creadas por hombres. No es la mayor fuerza de este mundo, porque la palabra de Dios es la mayor fuerza, es potencia la palabra de Dios para toda la humanidad. Siempre que Dios habla, algo pasa. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que Dios habla, algo tiene que pasar, algo sucede. El versículo 11 dice que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hará lo que yo quiero. La palabra de Dios siempre hace lo que Dios quiere que haga. Amén. Su palabra nunca falla, es infalible. Ahí anda un hombre diciendo que él es infalible, mentiras. Él es ser humano, él falla, como nosotros fallamos. La única infalibilidad que nosotros encontramos es la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que no falla. Su palabra nunca ha fallado. Amén. Por todo lo largo de la escritura podemos ver su poder. Por todo lo largo de la escritura podemos ver su poder, obrando desde el inicio, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Nosotros podemos ver que la palabra de Dios siempre obra exactamente como Dios quiere. Su misma palabra dice que se cumplirá hasta la jota, hasta el punto, hasta la coma de lo que está aquí escrito. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Amén. Es decir, que su palabra permanece para siempre. El salmista David decía en el Salmo 1, versículo 2, que en la ley de Jehová estaba su delicia. Que en la ley de Jehová meditaba de día y de noche. ¿Por qué David asumía esto? ¿Por qué David se expresaba de esta manera? ¿Por qué David llegó a entender que la palabra de Dios era lo que lo mantenía firme, era lo que lo mantenía de pie? Hermano, la palabra de Dios es lo que nos mantiene fortalecidos, lo que aumenta nuestra fe, lo que nos llena de ánimo, de amor, de gozo, de paz, lo que nos proyecta a seguir luchando en este mundo cruel. Amén, hermano. Por eso es importante que entendamos el poder de la palabra de Dios. A veces hablamos de un poder que no conocemos. Hablamos de un poder que no hemos experimentado. Hablamos de un poder, hermano, que todavía no lo hemos vivido porque simplemente ignoramos lo que la palabra de Dios nos puede dar.
Ignoramos lo que la palabra de Dios está brindando al ser humano. La palabra de Dios obtiene para el ser humano la única puerta para hallar salvación, y la palabra nos muestra que es Cristo Jesús. A través de la palabra nosotros encontramos salvación. Amén. Gloria a Dios. Ahora, para que iniciemos este estudio, la palabra de Dios desde la creación. Vea conmigo Salmos 33. Salmo 33, versículos 6 y 9. Dice la palabra: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, tema delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Oiga, ¿quién está hablando aquí? Jehová. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de vislumbrar lo que en Génesis capítulo 1 nosotros podemos ver. Váyase a Génesis, por favor. En el capítulo 1, todos hemos leído este capítulo, amén. Pero hay algo que debemos de notar, hay algo que debemos de resaltar acerca de la creación acá. Miren el versículo 3, la palabra del Señor dice: y dijo Dios, sea la luz. Amén. ¿Estamos ahí? ¿Están conmigo? Ahora vamos al versículo 6. Dice: luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas. Amén. ¿Están conmigo? Ahora vamos al versículo 9. Y también, dijo también Dios. Amén. Ahora vamos al versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y hierba que de semilla. Ahora vamos al versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Ahora vaya conmigo al versículo 20, siempre del capítulo 1. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves. Versículo 22. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Ahora vaya conmigo al versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. ¿Notó algo a usted aquí? ¿Cómo se crearon las cosas? Con el poder de su palabra. Amén. Él solo habló y las cosas surgieron. Por eso la palabra de Dios es la fuerza más poderosa de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Él habló y las cosas existieron. Él nada más habló y comenzaron la naturaleza, todo el universo como nosotros lo conocemos, empezó a expandirse, empezó a multiplicarse todo aquello. Los seres vivientes empezaron, hermanos, a respirar por el poder de la palabra de Dios, porque es la fuerza más poderosa de la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. Cuando Dios habló en la creación, creó algo de la nada por el poder de su palabra. Dígame usted, ¿hay algo más poderoso que esto? Algún ser humano ha podido producir un arma más poderosa que crear de la nada las cosas con solo abrir su boca? No hay nadie que pueda hacer eso, solo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Ahora, esta obra creadora fue hecha por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, vamos a Hebreos, hermano, vamos a usar nuestra Biblia en esta mañana. Amén. Hebreos capítulo 1,
versículos 2 y 3. Leemos la palabra. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, ¿quién es el protagonista acá, hermano, de la creación? El versículo 26 del capítulo 1 acabamos de ver. Luego dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ahora la palabra no está hablando en singular, está hablando en plural. Ahí se manifiestan las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando desde la creación de la humanidad, desde la creación del mundo. Amén. Y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Juan capítulo 1. Mire que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Capítulo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Luego dice Juan en el versículo 14, hablando de este mismo verbo, y aquel verbo, dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de la creación se había vuelto carne, y esa palabra vino a nuestra vida por medio de la persona de Jesucristo. Esa palabra está en nuestra vida por medio de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Ahora, usted puede ver aquí que nuestro Señor Jesucristo está en todo. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está en todo? Aquí refutamos todas aquellas teorías vanas, todas aquellas teorías, hermanos, que están conspirando en contra de nuestro Señor Jesucristo y su deidad. Aquellos que hablan y solamente mencionan a Jehová, es una verdad relativa nada más. Es una verdad a media, pero todos aquellos que conocemos el Cristo vivo, sabemos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo para su gloria. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí podemos ver esto. Tenemos que estar listos, hermanos, para defendernos. Tenemos que estar listos para saber qué vamos a argumentar cuando alguien nos pida. Pedro dice que tenemos que estar listos para presentar defensa, para argumentar cuál es nuestra fe, quién estamos creyendo, cuál es la doctrina, las 12 doctrinas fundamentales que nosotros estudiamos y que creemos en realidad. Por eso les decía, hermano, muchas veces hablamos de un poder que no conocemos, muchas veces hablamos de un poder que no experimentamos. Muchas veces hablamos de un poder que no creemos simplemente porque no leemos la Biblia. Porque tenemos el libro más importante para el ser humano ahí, en un lugar apartado. Solo los domingos la traemos. Y gloria a Dios porque las traen los domingos. Hay unos que no traen Biblia al culto. Vuelva a ver el que está a su lado, a ver si trae Biblia. Amén. Fíjense el problema. Hablamos de un poder que no conocemos. Ahora, número 2. Además de que la palabra de Dios estuvo en la creación, la palabra de Dios está en la nueva vida de nosotros. Amén. ¿Cuántos tienen nueva vida en esta mañana? Gloria a Dios. Dele gloria a Dios porque usted tiene nueva vida. Alabado sea Dios. Tal como Dios trajo todas las cosas a la existencia por su palabra, así trae salvación por medio de su palabra. Dice, a los que creen por su palabra, Jesús es esa palabra. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4. La Biblia habla de un milagro grande, extraordinario, que Pedro y Juan hicieron a un hombre cojo de nacimiento. Un hombre que había, hermano, estado desde que él nació, estaba cojo. No se había podido levantar nunca. Nunca había apoyado sus pies
sobre el piso, sobre el suelo. Él nunca había andado tampoco. Él nunca había saltado. Él nunca había, hermano, corrido, mucho menos. Este hombre lo ponían todos los días en el templo. Y a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, Pedro y Juan iban a orar. Y aquel hombre estaba pidiendo limosna. Aquel hombre estaba pidiendo lo que él podía subsistir, de lo que él podía vivir para alimentarse. Y se encontró con Pedro y Juan. Pero Pedro, dice la Biblia, que lo miró y le dijo: lo que tú quieres yo no lo tengo, pero tengo algo mejor. Lo que tengo te voy a dar, le dijo Pedro, y lo tomó de las manos y lo levantó en el nombre de Jesús. Anda, levántate y anda. Y aquel hombre empezó, hermano, a caminar. Aquel hombre empezó a saltar, empezó a correr como un niño pequeño, empezó a disfrutar y experimentar lo que aquellos niños había visto desde su niñez, porque no había podido, porque él había nacido con ese padecimiento. Y todo el mundo se dio cuenta de este gran milagro. Todo el mundo decía: yo conozco a ese hombre que está ahí. Desde pequeño era cojo, desde pequeño no podía caminar, y cómo ahora camina, cómo ahora salta, cómo ahora alaba a Dios, cómo ahora se levanta para exaltar el nombre del Señor. Hermano, y cuando usted hace una cosa agradable a los ojos de Dios, el diablo no le gusta. Amén. Cuando usted hace algo de corazón para el Señor, el diablo siempre va a querer minar su vida. De tal manera que llegaron todos los del concilio y prendieron a Pedro y Juan, porque en el nombre de Jesús habían hecho aquel milagro. Eso fue en la tarde, pasó el día, la siguiente mañana, Anás y Caifás y toda la familia de él estaban ahí reunidos y estaban interrogando a aquellos dos hombres por cual ellos habían hecho ese milagro. Y ahí le estaban preguntando: ¿por qué? ¿En nombre de quién? ¿Con qué derecho han hecho este milagro ustedes? Y Pedro le dijo, dice la Biblia, que ya Pedro no era el mismo. Pedro, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. Pedro habló lleno del Espíritu Santo. Si ustedes nos interrogan en el nombre de a quién hemos hecho este beneficio a este hombre, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que en nombre del Señor Jesucristo hemos hecho esto. Alabado sea Dios. Oh, hermano, y no se quedó ahí Pedro. En el versículo 12, miren lo que dice ahí. Y dice Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? En ningún otro hay salvación. Y ahí, hermanos, se cumple la palabra: trae salvación. Pedro estaba hablando lleno del Espíritu Santo. Ya Pedro había ganado muchas almas en el pórtico de Salomón. Pero ahora le estaba diciendo a aquellos enemigos de Jesús: en el nombre de Jesús, aquel que ustedes crucificaron, aquel que ustedes mandaron a la cruz, aquel que era inocente, aquel que había derramado su amor, aquel que había sanado a las personas, aquel que había levantado a Lázaro de 4 días de muerto, en el nombre de él, este hombre está de pie. En el nombre de Cristo podemos estar nosotros de pie también. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Amén. Ahora, pero no solamente trae salvación la palabra, también trae sanidad. El libro de Mateo, Evangelio de Mateo, hermanos. Evangelio de Mateo, versículo 8. Gloria a Dios. Capítulo 8, perdón, versículo 5. Aquí cuenta la historia, hermano, del siervo de un centurión. Jesús estaba entrando en Capernaum y de repente un centurión, que era un soldado, era un oficial del ejército romano a cargo de 100 personas. 100 soldados estaban a disposición de aquel hombre. Era un militar, era un romano, era un enemigo de los judíos. Pero este hombre era piadoso, era temeroso de Dios. Y dice la Biblia que al ver a Jesús, hermano, le rogó. Empezó, dice la Biblia, a rogarle. Le empezó, hermano, a postrarse y decir: Señor, mi siervo, Señor,
está gravemente atormentado, está paralítico, Señor. Y el Señor inmediatamente le dijo, yo iré y le sanaré. Pero mire la fe de este hombre, le dijo, Señor, no soy digno que tú entres a mi casa. Y hay algo aquí que nos da, hermano, la seguridad a nosotros. La seguridad de poder declarar con la palabra que hay sanidad. Y le dijo a aquel hombre, solo di tu palabra y mi siervo sanará. Oiga bien lo que dijo aquel hombre que no era judío. Aquel hombre que no era de los que seguían a Jesús. Aquel hombre manifestó con la fe que Dios había puesto en su vida al ver y reconocer que el Señor Jesucristo, que el Mesías había llegado. Él dijo, solo di tu palabra y mi siervo sanará. La palabra del Señor también sana, mi hermano. El poder de la palabra es sanadora. De tal manera que el Señor Jesucristo dijo, ni aún en todo Israel he hallado tanta fe en este hombre, ni aún en todos los apóstoles, ni los discípulos había hallado tanta fe con la que el hombre aquel manifestaba, creía en él y en el poder de su palabra. Ahora, hay una pregunta, que hemos experimentado ese poder. ¿Has mandado alguna vez el poder de la palabra y alguien se ha sanado? ¿Has creído como dice la Biblia, Señor? Él mandó su palabra y lo sanó. Él mandó su palabra y lo sanó. Hermano, para que podamos activarle el poder de la palabra de Dios tenemos que tener fe. Tenemos que creer todo lo que aquí dice, mi hermano. No tenemos que quitarle coma o nada más creer lo que nos conviene a nosotros. Porque es este otro problema. Creemos nada más lo que nos conviene creer. Creemos nada más lo que nos conviene, lo que nos hace a nosotros vernos superiores a los demás. Eso creemos, pero la palabra es para todos y por todos. La palabra tiene que ser para el pobre, para el rico, para el débil, para el fuerte, para todos. Debe de ser la palabra tal como es. Amén. Ahí podemos ver que la palabra de Dios trae sanidad también. Pero también, hermano, el poder de la palabra crea fe. El poder de la palabra crea fe. Libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Gloria a Dios. ¿Lo hallaron? ¿Qué dice ahí, hermano? Así que la fe viene por el oír, y el oír, hermano. Diga conmigo, así como la fe viene por el oír, y el oír. Ahora, ¿qué está diciendo ahí el escritor a los romanos? ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que si usted escucha la palabra, fortalece su fe. Está diciendo, hermano, que si usted atiende la palabra, su fe va en aumento. Amén. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra, leemos la palabra, hay algo adentro que se llena, la fe se alimenta y esa fe, hermano, rompe cadenas, esa fe rompe toda enfermedad, esa fe rompe toda barrera del diablo, porque el Señor ha dado la fe por medio de su palabra. Amén. Por eso es importante no dejar de congregarse. ¿Cuántos, hermanos, hemos venido a la iglesia y quizá la carne no quiere? Quizás, hermano, el cansancio, el estrés y todo, hermano, la lucha allá afuera que tenemos todos los días nos hace a veces doblegarnos. Pero venimos a la casa del Señor y la palabra de Dios nos fortalece. Venimos cansados y nos levanta. Venimos enfermos y nos sana. Venimos sin fe y nos vamos con fe, porque Él ha hecho lo que dijo que iba a hacer. A su nombre. Él dijo que al oír la palabra de Dios trae fe. Pero hay uno que no le gusta oír la palabra. Que cuando hay culto, hermano, es como que le están diciendo, vas a estar atormentado o algo así. Pero los que hemos entendido, sabemos que cada vez que leemos la palabra, que cada vez que escuchamos la palabra, algo adentro sucede, mi hermano. Algo pasa dentro de nuestra vida y tomamos nuevas fuerzas. Amén. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, número 3,
la palabra viva en nosotros. La palabra de Dios es tan poderosa, hermano, que puede penetrar el mismo corazón del ser humano. Usted conoce este versículo, Hebreos 4, versículo 12 y 13. No solamente, hermano, trae sanidad, no solamente, hermano, trae nueva fuerza, crea fe, no solamente, sino también, dice la palabra en el versículo, capítulo 4, versículo 12 y 13, que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, mire, y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Usted le gustaba el versículo 12, pero el versículo 13 también tiene que leerlo. Amén. Porque ahí dice que vamos a dar cuenta. Porque ahí dice que la palabra, hermano, penetra hasta el corazón del hombre. Penetra y dice que parte el alma y el espíritu. Pero ¿a qué se está refiriendo esto? ¿A qué está diciendo la palabra? Es la única que puede llegar y penetrar y dividir, hermano, el alma y el espíritu. El ser humano está compuesto por tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. Hermano, el alma es nuestra eternidad. Usted tiene un alma. Usted tiene un alma que va a ser eterna, ya sea en condenación o en gloria, pero es eterna. Tiene un cuerpo que nos sirve, hermano, para estar en esta tierra momentáneamente, un cuerpo perecedero y limitado. Pero tenemos algo que no tienen todas las criaturas de este mundo, que es un espíritu. Cuando Dios creó al hombre, no solamente habló, sino que lo creó. Creó el muñequito de barro y dice la Biblia que sopló espíritu. Sopló espíritu. Y eso es lo que nos diferencia de los animales. Eso es lo que nos hace, hermano, tener más comunión con Dios. Ninguno de los seres creados puede tener la comunión que usted y yo podemos tener con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Él nos hizo conforme a su imagen y su semejanza. Entonces, como nosotros tenemos espíritu, el espíritu es la parte que Dios nos dio a nosotros. Es la parte intangible, lo que no podemos tocar ni percibir, que es de parte de Dios. Puso un espíritu en nosotros. Pero está el alma. El alma, hermano, encontramos en el alma las emociones. Encontramos los sentimientos. En el alma, hermano, se encuentran las tristezas, las alegrías, el gozo, la desesperación. En el alma encontramos las malas intenciones también. Por eso la palabra dice que penetra y parte el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque así es como nosotros podemos estar conectados con el Señor por medio de su Espíritu Santo. Y alimenta el espíritu del hombre, se conecta con el espíritu del hombre. Entonces entendemos lo que Él quiere que nosotros entendamos. Usted le habla y le predica a un animal, él no entiende nada. No tiene espíritu. No tiene nada, no tiene la capacidad que usted tiene y yo. Pero cuando al ser humano se le predica y le habla, el Espíritu Santo toca el espíritu del hombre para penetrar hasta lo más íntimo, lo más secreto, que él mismo lo quiere ocultar. El Señor se lo muestra y le dice: tienes que arrepentirte, tienes que comenzar de nuevo, tu vida está fracasado. Es por medio del Espíritu. Entonces la palabra hace esta herramienta, cumple la palabra en nuestra vida, porque penetra hasta partir el alma. Y no solo esto, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos. El poder de la palabra llega hasta donde nosotros no podemos llegar. El poder de la palabra es ilimitada, mi hermano, es la fuerza más poderosa de este mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? Dele una ofrenda de palma al Señor. Ahora, también, hermano, encontramos dentro de la palabra
muchas similitudes o comparaciones acerca de ella en una aplicación personal o en una aplicación doctrinal. Por ejemplo, en el Salmo 119, 105, nosotros ¿qué encontramos? Dice su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Conocemos ese versículo, ¿no es cierto? Este es un salmo que muchos le acreditan a David, el salmo más largo, el libro más largo que usted encuentra, el capítulo más largo que usted encuentra en la palabra de Dios. Muchos piensan que fue Esdras o que fue David, pero aquí el salmista está diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el antiguo Israel, hermano, habían dos clases de manifestación de luz. Estaba la lámpara, que era un lugar, un artefacto en donde el cual servía para caminar de noche, porque allí no había luz eléctrica. Pero la lumbrera lo ponían, hermano, los atalayas ponían la lumbrera grande para que el pueblo de Israel viera no nada más lo que está pasando aquí, sino lo que está pasando allá. Por eso este salmista usa la ilustración y dice: lámpara es a mis pies tu palabra, porque me permite ver lo que está inmediatamente enfrente de mí, y lumbrera mi camino, porque permite ver lo que puede venir, lo que va a suceder, lo que va a llegar a tu vida. La palabra de Dios nos muestra cómo estamos y para dónde vamos. Amén. La palabra de Dios nos muestra lumbrera para mi camino. Amén. Nos muestra lámparas a mis pies, pero es lumbrera mi camino, porque la lumbrera alumbra, hermano, el camino por donde nosotros debemos de caminar. Amén. La palabra de Dios, hermano, trae iluminación a nuestros pies y trae revelación a nuestra vida. Amén. Pero no solamente eso, la palabra de Dios también trae verdad. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Mire qué dice ahí. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis ¿en qué? En mi palabra. Dice: seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, cuando permanecemos en la palabra, no solamente nos volvemos un discípulo, sino que también encontramos la verdad, encontramos la libertad, encontramos, hermano, todo lo que el Señor quiere que nosotros podamos saber. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no conocíamos en exactitud del pecado cuando estábamos en el mundo? Hacíamos lo que queríamos, íbamos a donde queríamos, comíamos lo que queríamos. Nuestra conducta era basada hasta nuestra propia opinión. Pero ahora que conocemos la verdad acerca de Jesús, ahora nosotros, hermanos, se nos abrió el entendimiento y podemos ver que la libertad que nos ofrece el Señor no es la que el mundo quiere darnos a conocer. No es una libertad para que podamos nosotros hacer lo que queramos y nos perdamos y contaminemos este cuerpo. No, la libertad que nuestro Señor nos ha dado es una libertad del espíritu y del alma, una libertad de poder mantener el gozo, una libertad de poder alabarle a Él, una libertad de poder reconocer que Él es Dios y que Él nos hizo a nosotros mismos. Esa es la libertad que Dios quiere para tu vida. La libertad que le sirva. La libertad que pueda pararte a conciencia de lo que el mundo dice y decir: yo estoy aquí porque voy a servir al Señor. Aunque todos te tiren la espalda, aunque todos te nieguen, tú dices: yo he conocido a un Señor, a un Salvador, y por eso yo le voy a servir. Pues esa es la libertad que el Señor quiere para nuestra vida. Una libertad en la cual podamos hacer su voluntad. Amén. Y no es la libertad que tú ya disfrutaste allá afuera. Esas eran cadenas, hermano. Esa no era libertad. Estábamos prisioneros. Estábamos encadenados. El diablo nos tenía con una cadena grande.
Para donde Él quería que nosotros estuviéramos, ahí estábamos. Luego jalaba la cadena y nos ponía en otro lugar. Pero el Señor un día en la cruz del Calvario cortó esa cadena y ahora en verdad somos libres, somos libres, somos libres. A su nombre. Somos verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, pero veamos a la palabra de Dios también como algo, hermano, que a veces nosotros no nos gusta. Vamos a Jeremías 23. Jeremías 23, versículo 29. Yo ya estoy terminando. Jeremías 23, 29 dice la palabra: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Mire cómo es la palabra también. Como fuego y como martillo. ¿Se ha dado algún martillazo usted en el dedo alguna vez? Eso duele, hermano. Amén. Y se imagina un martillo grande con la capacidad de golpear su vida, de golpear su alma, de golpear su ser, pero no físicamente. La capacidad de un martillo glorioso y poderoso que pueda hacer a usted reflexionar, que pueda hacer a usted que cambie de opinión, que cambie esa vana manera de vivir. Esa es la palabra de Dios también. Como martillo y como fuego. Ahora, la palabra de Dios puede ser muy fuerte si así lo desea hacer. Y aquí hay un problema para la iglesia. Nosotros queremos que la palabra de Dios sea solo miel, sea solo la luz, sea solo el pan, sea solo el agua. Pero cuando hablamos de martillo y de fuego, no nos gusta mucho. Muy fuerte predica ese hermano. Allí en ese ministerio, muchos maltratan a la gente. No, es que no estamos maltratando a nadie, hermano. Estamos hablando la verdad. Que tienes que cambiar tu vida si quieres ir al cielo. Estamos diciendo al mundo que es tiempo de arrepentirse porque Él viene pronto. Amén. Y estamos diciendo entre nosotros mismos que estemos preparados. Que no, hermano, divaguemos, que no perdamos nuestro tiempo, que estemos apercibidos, porque un día va a sonar la trompeta y nosotros seremos arrebatados para estar juntamente con Él en el aire. Amén. Por eso la palabra es como martillo. Hermano, puede hablar como martillo y fuego por nuestra desobediencia y dureza de corazón. ¿Cuántos cristianos cierran su corazón? Y dicen, esa palabra no es para mí, es para el hermano aquel. Y cuando se predica y Dios está hablando a nuestra vida, amén decimos. Pero porque el hermano está allí y le vimos un defecto. ¿Por qué no quitas, hermano, lo que tienes en tu ojo? Antes de ver la paja del hermano, ¿por qué no quitas la viga que tienes también? ¿Por qué no dices amén? Si dices amén, sí, es porque tú recibiste la palabra. Pero no la andes mandando a nadie más, porque el Señor la manda a quien Él quiera y hace lo que Él quiere y la da para que Él quiere hacerlo. A su nombre. La palabra es para mí y para ti. Amén. Ahora, si te golpea, dale gracias a Dios. Si te duele, dale gracias a Dios, porque Dios está haciendo algo. Hermano, es fuego la palabra de Dios porque purga. Porque extrae, porque saca lo sucio. Amén, porque quema. La palabra es fuego porque extrae lo sucio, porque purga nuestra vida, porque saca lo que no quiere el Señor que esté allí. Pero es martillo, hermano, porque nos quiebra, nos quebranta delante de Dios. Hay muchos que endurecen su corazón y no quieren ser quebrantados por la palabra. Oh, mi hermano, está dañando tu vida. El Señor está dándote una oportunidad, no permitas, no cierres tu corazón, quebrántate, porque entonces es que el Señor te ama. Cuando quebranta nuestra vida por medio de su palabra, es porque Él nos ama, mi hermano. Amén. Es porque Él quiere que cambiemos, que corrijamos algo de lo cual estamos mal. Todos necesitamos ser quebrantados por la palabra. Todos necesitamos ser limpiados por la palabra. Nadie puede decir aquí que no necesita la palabra. No, necesitamos la palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos necesitan la palabra de Dios?
Gloria a Dios. Pero quizás estés pensando como aquellos discípulos. Juan capítulo 6, versículo 68. Mire lo que dice ahí. Quizás estés pensando como aquellos discípulos. Jesús predicaba aquellas grandes multitudes, pero en cierta oportunidad conoció que en el corazón de sus discípulos decía: qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? ¿Quién podrá llevar esta palabra? Qué dura es. Y el Señor, conociendo lo que hay siempre en el corazón nuestro, mi hermano, lo que hay siempre en nuestro corazón, les dijo a sus apóstoles: ¿quieren irse ustedes también? Váyanse. ¿Quieren irse ustedes también? Quizás eso está pasando hoy en la iglesia. Muchos pensamos que la palabra es dura, hermano, pero si el Señor predicó una palabra también dura, es para corregir lo que está malo. Es para establecer un parámetro que nos pueda llevar al cielo, mi hermano. No es para nada más, es para nuestro bien. Así que esto fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, y Pedro le dijo: Señor, ¿y a quién iremos? Diga conmigo: ¿a quién iremos? Diga si usted cree esto: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna, amén. Él tiene palabra de vida eterna. Aunque nos duela, aunque sea como martillo, aunque sea como fuego, es porque es palabra de vida eterna. No es palabra de un hombre, es palabra de Dios. Dile un aplauso al Señor en esta mañana. A su nombre. Aleluya. Ahora yo termino con esta parábola. Lucas capítulo 8, versículo 4 y versículo 15. Acerca de la palabra de Dios hay mucho de qué hablar, hermano. Hay muchísimo, yo no terminaría esta mañana. Pero por cuestión de tiempo yo tengo que terminar. Entendemos la parábola, hermano, en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. ¿Lo hallaron, hermano? La parábola del sembrador. Amén. Leemos el versículo 11. Mire, esta es pues la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, usted puede leer toda la parábola y usted después de eso va a encontrar en unos versículos más adelante su significado. Por ejemplo, si usted nota el versículo 5, dice que el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Amén. Ahora vaya conmigo al versículo 12 de ese mismo capítulo. Ahí está la respuesta. Y los que de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esa es la explicación del versículo 5, el versículo 12. ¿Están conmigo, iglesia? Amén. Ahora vaya conmigo al versículo 6. El versículo 6 dice: otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Ahora vaya conmigo al versículo 13. Ahí le explica: los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Amén. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor aquí? Está describiendo lo que pasa con nosotros cuando llega la palabra. Ahora, aquí este es un espejo para usted y para mí. ¿De cuál de estos ejemplos es como usted ha recibido la palabra? Sigamos leyendo, versículo 7. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Ahora vaya conmigo al versículo 14. Mire qué dice ahí: la que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida,
y no llevan fruto. Amén. Ahora, la última comparación, versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra. Y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vaya conmigo al versículo 15. Dice la palabra: mas la que cayó en buena tierra, está diciendo el Señor, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora, ¿entendió? Amén. Entendió que en los primeros, hermanos, 8 versículos está explicando, está dando la enseñanza, la ilustración, pero después en el versículo 12 empieza a explicar cada una de estas cosas. Ahora, la pregunta esta mañana es: ¿dónde cayó esa semilla en tu vida? La palabra ha caído en tu vida. ¿En qué tierra está? Es decir, si vinieron, hermano, vino Satanás y robó tu palabra de tu corazón y no has creído, estás dudando que eres salvo, estás dudando que el Señor ha comprado la salvación. O eres de las personas que oyen, que reciben con gozo esa palabra, pero tienen raíces, no tienen raíces y viene por algún tiempo, están ahí, pero de repente viene la prueba y se van al mundo otra vez. Pero si no eres de esos, tal vez eres de estos, que los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, por la riqueza, por el trabajo, por los placeres de la vida y no llevan fruto. Amén. ¿De quién eres tú? ¿O eres también, hermano, de los que oyen, de los que retienen, de los que hacen con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia? ¿De cuáles somos esta mañana, mi hermano? El poder de la palabra es grande, pero ha llegado una semilla en nuestra vida. Debemos de hacer que ese poder se manifieste a los demás. Debemos de transmitir ese poder, Dios mío, a través de nuestros frutos. Amén. Quizás la palabra ha caído y has tenido afanes. Has tenido pruebas y te has alejado por un momento y estás llegando otra vez a la palabra. Mantente porque la palabra ha venido esta mañana a caer en buena tierra. Amén. A caer en buena tierra. La palabra ha venido esta mañana a caer en buena tierra. Póngase de pie en esta mañana y dele la gloria al Señor si la palabra ha caído en buena tierra. El poder de la palabra es grande y maravilloso. El poder de la palabra llena nuestra vida, nos levanta, nos fortalece. Alábele por un momento, dele gracias por la palabra. Dele gracias porque esa palabra vino a su vida, porque esa palabra llenó su corazón, porque esa palabra se mantiene viva a través del Espíritu Santo. Alábele un momento en esta mañana, hermano. Alábele y dele gloria, dele gloria, dele gloria. Alábele un momento, dígale gracias por tu palabra, Señor. Aunque a veces me duela, Señor, pero te doy gracias porque es para mi bien. Aunque a veces llega hasta tocar la coyuntura de nuestros corazones, nuestros tuétanos, Señor, pero te damos gracias. Gracias porque a veces nos pega nuestro ego. Gracias porque a veces nuestro orgullo es quebrantado por el poder de tu palabra, Señor. Dele gloria, hermano, si la palabra ha llegado a tu vida. Alábele en esta mañana. Y si hay algún amigo que quiere recibir salvación por medio de la palabra esta mañana, pase al altar. Si hay alguien que necesita salvación, si hay alguien que necesita rehacer su vida, si hay alguien que necesita cambiar su vida, pase adelante en esta mañana. El Señor trae salvación, el Señor trae fortaleza, el Señor trae restauración a la vida de cada uno de nosotros. Gloria a Dios, gracias por este caballero. Amén, gloria a Dios. ¿Hay alguien más que quiera pasar en esta mañana? ¿Hay alguien que necesite salvación también? Gloria a Dios por este hombre también que pasa. ¿Hay alguien más que necesita salvación por medio de la palabra? Alabado sea Dios. Gracias por esta hermana también que viene reconciliándose. Aleluya. ¿Hay alguien más que necesita salvación esta mañana?
Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Venga, hermano. Venga conmigo ahí. ¿Alguien que le ayude, por favor? Aleluya. Yo estoy cerrando mi llamado en esta mañana. ¿Hay alguien más que necesita salvación por medio de la palabra? Que necesita un cambio de su vida. Este es el tiempo. El Señor dice en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así dice su palabra esta mañana. ¿No hay nadie más? Cierro el llamado con estas 3 almas. Por favor, repitan después de mí esta oración de fe. Repitan, por favor. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta mañana, porque tu palabra nos ha llenado nuestra vida, ha discernido lo mal que hemos andado. Te pedimos perdón en esta mañana. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados. Cámbianos. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida y séllanos con tu Espíritu Santo. Reconocemos que somos pecadores, pero ahora abrimos nuestro corazón y te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Haznos una persona diferente. Ya no queremos ser igual. Ya no quiero ser igual. Dígale al Señor: ya no quiero ser igual. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias te doy, Señor, por estas 3 almas, Dios mío, porque tú no avergüenzas el poder de tu palabra, Señor. Gracias por estas 3 personas que han venido reconociendo que tú eres el Señor y Salvador de sus vidas. Hago un muro de protección, Señor, y lo cubro con tu sangre preciosa, para que ellos ahora puedan ser diferentes, para que ahora tu palabra pueda llenar su vida y cambiarla conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Gracias por permitirnos llegar a su hogar y bendecirle a través de la programación de la cadena cristiana de radio y televisión CREM. Siga con nosotros. Hemos llegado al final de este mensaje, donde no dudamos que la gracia y el poder del Señor ha tocado tu vida. Y este es el momento para que lo aproveches. Recibe esa palabra, y esa palabra cambiará tu vida. No pierdas esta oportunidad, no te retractes. Hoy es el momento que Dios está tocando tu vida, está llegando a ti. Abre tu corazón y Cristo